Bienvenidos a una emisión más de Cultura en San Lázaro. Esta semana tuvimos una agenda intensa. Entre los eventos más destacados fue la exposición del maestro hidrocálido Víctor Samarripa. Nos muestra su espléndido trabajo realizado con papel y unas tijeras especiales. Es algo parecido al papel calado, que a él le gusta llamar papiropoda. Acompáñenme a disfrutar de este breve resumen. El arte único de Víctor Manuel Samarripa. Así se tituló la exposición donde se rindió homenaje al artista por sus más de 70 años de trayectoria. El maestro Víctor Manuel Samarripa tiene reconocimiento mundial por manejar la técnica a la que él llamó papiropoda, papiro por papel, poda por el corte. La muestra está integrada por 17 obras en las que destaca la representación de la estación del ferrocarril de Aguascalientes. El creador hidrocálido utiliza papel negro y no hace trazos. Con su imaginación comienza a recortar dando vida a cada una de sus piezas. El Día de Muertos es considerado una de las celebraciones más importantes en nuestro país. Por ello, la Cámara de Diputados rindió homenaje a nuestros fieles difuntos con la tradicional ofrenda. El altar contenía fotografías de trabajadores que fallecieron durante la pandemia de COVID-19, decorado con flores de cempasúchil, terciopelo, veladoras y pan de muerto, además de figuras caricaturizadas carnavalescas de héroes de la independencia, mejor conocidas como mojigangas, que acompañaron a la monumental ofrenda para honrar la memoria de los que ya no están entre nosotros. La ofrenda fue amenizada por los acordes del huapango, interpretados por un grupo de músicos de San Andrés Tuxtla, Veracruz, integrantes del programa Semilleros Creativos. El 2 de noviembre es el día para invocar a nuestros muertos y para recordar que la muerte está profundamente viva, tanto en los panteones que se llenan de color, comida, alegría, como en los corazones que desbordan de recuerdos. Así lo dijo María Vázquez, directora de bibliotecas. La Biblioteca Legislativa fue sede de la tradicional lectura de calaveritas literarias, que año con año la Cámara de Diputados realiza con motivo del Día de Muertos. Trabajadores caracterizados hicieron uso de la voz para compartir sus calaveritas, composición tradicional mexicana que se hace en forma de versos y rimas, en un tono pícaro o irónico para expresar descontento o mofa hacia las actitudes o acciones de una persona. La Parca está leyendo una poesía, que es autoría de la doctora María, porque su vida es la poesía y de tanta alegría nos dará el día. La doctora Lisette Romero Guzmán presentó su libro Maternidades feministas y utopías posibles en la Biblioteca Legislativa. Obra literaria que analiza e interpreta las narrativas presentes en el esquema de pensamientos, percepciones, acciones y sentimientos en mujeres que transgreden mandatos tradicionales de género con relación al ejercicio de la maternidad. Es una destacada investigación teórica que remite a un ejercicio de reflexión profunda y reivindica la maternidad para vivirla más relajada, con la capacidad de dar amor y tiempo de calidad, en la cual la autora demuestra una gran solidez y dedicación. Para reflexionar sobre el racismo, se inauguró la exposición Racismo en México, de nuestros cuerpos a nuestros mundos, realizada por niñas, niños y jóvenes de diversos estados de la República del programa Semilleros Creativos, programa de la Secretaría de Cultura. Las diferentes expresiones se trabajaron desde la creatividad, transformando el sentimiento de violencia, frustración y discriminación en algo constructivo. Las niñas, niños y jóvenes hicieron uso de pinturas, dibujos, fotografías, fotobordados, retratos elaborados con estambre, haciendo conciencia sobre el color de piel y otros elementos para expresar sus sentimientos al respecto. En nuestra sección Mentes Creativas les presentamos a un escritor prolífico y multifacético, novelista, cuentista y editor. Está con nosotros Marcial Fernández. Marcial Fernández estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundador y editor de Ficticia Editorial desde 1999, un sello especializado en cuento con un catálogo de más de 250 títulos. Con el seudónimo de Pepe Malasombra tiene varios libros de tauromaquia y con su nombre ha publicado, entre otros, Museo del Tiempo y otras ficciones.
cuento en 2019. Parte de su narrativa está antologada en más de 50 libros y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Se dio solo cuando tenía 12, 13 años. De repente se me inculcó ese venenito justo que si te da de más te mata por la afición por lo menos a la literatura, pero en una dosis adecuada te sana y te sana en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en los placenteros. Y a partir de ahí me fui especializando en diferentes cuestiones y se dio que empecé a escribir cuentos en el periódico 1+1 y me convertí también en cronista taurino y estuve trabajando de cronista taurino en España, Francia, México, por supuesto, Ecuador, y ya después armamos una editorial especializada en cuento literario, que en la actualidad debe tener 250 títulos, ficticia.com se llama. Me muevo bien en los géneros que desarrollo. Como minificcionista es ideal porque te da un placer instantáneo, ¿no? Y aparte es de estos placeres que no dejan resaca. El cuento, he escrito un par de libros de cuento porque manejo bien el tema, pero de lo que soy verdaderamente especialista, más bien soy creador de minificciones y soy especialista en cuento, o sea que tiene sus teorías y sus distancias. Mi afición por la tauromaquia viene de parte familiar. En una peña a la que asistía mi padre con sus amigos, tenían el capote de paseo de Manolete, la tarde que muere en Linares, y tenían una de las dos máscaras que le hacen. Entonces, bueno, eran los tesoros de la peña. Recuerdo alguna vez habérmelo puesto, no sé qué. Y cuando mi padre se empezó a dar cuenta que me gustaba mucho la tauromaquia, me sacó del mundo poco a poco. Yo regresé en la preparatoria y de repente me di cuenta que es un mundo fascinante, bellísimo, y en el que se conjugan todas las artes, no solo a imitación de, sino que en el mismo ruedo sucede el milagro artístico. El milagro que García Lorca llama duende, que Bergamín llama la música callada del toreo, y que nos enfrenta a nuestra realidad como humanos. Tengo varios libros, no en el cajón, pero sí en la computadora, pero tengo una larga fila también de que quiero publicar en Ficticia de los muchos autores que tenemos, del documental social en América, de Carlos Mendoza Upetit. Este libro trata sobre todo de la ideología de la derecha de Estados Unidos y cómo ha habido esta resistencia. De hecho, el libro se llama Estética de la Insumisión, por medio de un documental que de alguna manera sigue siendo marginal, que fluye bastante bien, con la ventaja de que puedes ver los documentales hoy en día en internet. Entonces está el panorama completo. Las festividades que vivimos con motivo del Día de Muertos nos permiten asomarnos al acervo bibliográfico que sobre el tema tiene la Biblioteca Legislativa. Dejemos que la doctora María Vázquez nos diga qué tenemos al respecto. Hoy queremos recomendarles este acervo relacionado con el Día de Muertos, ya que es una de las celebraciones más importantes de nuestro país, una de nuestras principales tradiciones, que fuera considerada por la UNESCO en 2003
como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Día de Muertos, cuyas autoras son Guadalupe Ríos, Edelmira Ramírez y Marcela Suárez. En primer término, les recomiendo este libro que incluye una selección de importantes textos publicados durante la segunda mitad del siglo XIX en diversos medios de comunicación, y son textos que se refieren directamente al tema de la muerte. La fiesta de la muerte, de Héctor Zarauz López. Este libro, publicado por Conaculta, nos va induciendo desde una perspectiva muy general hasta lo particular que es la celebración de Día de Muertos en México. Nos lleva por la perspectiva del hombre ante la muerte y por medio de una serie de imágenes, no solamente grabados, también fotografías, incluso códices, desemboca hasta lo que son los nuevos sentidos que tiene la celebración del Día de Muertos en México. Cuando los abuelos regresan, origen y simbología del Día de Muertos en México, cuya autora es Sonia Iglesias y Cabrera. Este es un libro editado por Plaza y Valdés y de igual manera nos adentra en distintas cosmovisiones que se van perfilando hasta lo que es la descripción del Día de Muertos en México, y hace una descripción muy precisa acerca de los distintos elementos que conforman esta tradición, esta celebración. Por ejemplo, nos describe el significado del pan de muerto, el significado de los dulces y las frutas en los altares, del incienso, el copal, de las flores, del cempasúchil, en fin. Es un libro para comprender lo que significa el Día de Muertos en nuestras tradiciones. Altares y ofrendas del Día de Muertos en México. Incluye una serie de ensayos iconográficos acerca de los altares de muertos en distintos estados de nuestro país. Es un libro muy interesante por todos los elementos gráficos que nos presenta. Catrina y Sepulcro, Cultura y Espacios Funerarios en México, de Carlos Mercado y Lourdes Serna. Este libro da cuenta de las historias y de los hechos que en los espacios funerarios son memoria colectiva. También nos muestra una parte del acervo de las expresiones sociales de un lugar de muertos irónicamente vivo, que son los panteones. Recordemos la importancia del Día de Muertos en México como una de las tradiciones más relevantes que nos dan identidad, que nos dan historia, arte y posibilidades de conjuntar distintos elementos que de otra manera no se encuentran juntos en el resto del año. Es sin duda una de nuestras festividades más importantes, por lo cual les invitamos a consultar el acervo acerca de Día de Muertos presente en la Biblioteca Legislativa y en la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro, el programa donde les mostramos un resumen de las actividades culturales que se realizan en el Palacio Legislativo. Agradezco mucho el favor de su atención y los espero en la siguiente emisión. Hasta la próxima.